un ajuste salarial conforme la inflación, es lo que piden sindicatos de diversas universidades públicas del país. Nosotros hacemos enlace en este momento con el maestro Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Acá saliendo precisamente del Congreso de la Unión, una reunión que tuvimos con las comisiones, con los presidentes y presidentas de diferentes comisiones. Un saludo a Josefina y a todo tu auditorio. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Pues en principio platíquenos cómo les fue en esta reunión que sostuvieron allá con los presidentes de las diversas comisiones involucradas en el Legislativo Federal. Mira, entregamos la iniciativa ciudadana, recibieron el oficio acompañado de más de 130,000 firmas que rebasan el requisito para que pueda pasar una iniciativa ciudadana en el Congreso. Sabemos lo complicado que es, no ha pasado nunca una iniciativa ciudadana en el Congreso, y lo que nosotros estamos pidiendo son dos cosas muy específicas. Como tú bien lo comentabas, incrementos salariales para el sector universitario y el sector de trabajadores, que somos los que recibimos el incremento salarial más bajo de todo el país, por tanto, ese sector, cuando en otro lado los trabajadores de la educación, en otros países me refiero, ganan muy bien por la importancia del servicio que prestan a una sociedad. Y en este caso hemos sido muy maltratados, hay que decirlo, desde lo que denominan como el periodo neoliberal, pero creo que la cuarta transformación también tiene una deuda con el sector de educación superior en el país en general, con subsidio para las universidades e incremento salarial a los trabajadores. Esa es una propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo para garantizar que el piso sea el porcentaje de inflación del año inmediato anterior. Es decir, que ya no calculen la inflación, el incremento salarial con la inflación que ellos creen que va a pasar el siguiente año. Nos damos con que tomen de referencia la que resultó el año inmediato anterior. De ser así, este año hubiésemos tenido un incremento del 7% y fue del 3%, del 3.5%. El año pasado tuvimos uno del 3.5% y la inflación terminó en más del 7%. Entonces, se va perdiendo el poder adquisitivo con esas proyecciones que hace Hacienda respecto de la inflación y que toma como referencia para darnos un incremento a los trabajadores universitarios. Y lo mismo pasa con el subsidio a las universidades públicas. Consideran ese mismo porcentaje de inflación, ajustan el presupuesto y finalmente quedan por debajo, o lo que representa una incapacidad de las universidades públicas de ampliar su cobertura, de mejorar su infraestructura. Es decir, hay crecimiento cero en el subsidio para las universidades públicas en el país y retroceso para los salarios de los trabajadores. Entonces, para el subsidio de las universidades públicas estamos pidiendo que se modifique la Ley General de Educación Superior para que el subsidio nunca sea menor al del año anterior, pero considerando los términos reales, la inflación más el crecimiento correspondiente. Entonces, en ese sentido nos recibieron la presidenta de la Comisión de Vigilancia, las puertas 7, en la Comisión de Vigilancia, el presidente del Trabajo, la presidenta de Educación y de Seguridad Social. Son las comisiones que nos recibieron la propuesta de iniciativa. Se comprometen a darle trámite, a hacerla propia. Eso es lo importante, José Ángel, si cumple o no los requisitos. Dicen, no ha pasado ninguna, pero asumimos como propia la iniciativa y de no pasar la iniciativa ciudadana la presentaremos como propia. Se compromete a eso las diputadas y los diputados que nos recibieron. Entonces eso ya de entrada es ganancia. Que hagan propia la iniciativa garantiza que se va a comisiones, a discusión en comisiones y su discusión en el Pleno. Entonces creo que se abre una ventana para darle seguimiento a este tema, una ventana permanente, porque el primer paso es entregarla, y habrá que luego reunirnos en lo particular con los diputados federales de Jalisco para que apoyen la iniciativa, harán lo propio los sectores universitarios de los diferentes estados, porque esta iniciativa se presentó como Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, es decir, más de 40 sindicatos en el país respaldan esta iniciativa con más de 150,000 firmas y esperamos. ¿Tú te encargas? Vale.
y esperemos pues darle el seguimiento para que llegue a buen término. Maestro Becerra, Hola, Josefina. hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo, o mejor dicho, se tiene el estudio de en cuánto ha decrecido el poder adquisitivo de los trabajadores? Sí, en los últimos 30 años, si consideramos 30 años, comparado contra la inflación y los incrementos salariales que nos han estado otorgando, es como el 80%. Pero particularmente lo crítico han sido los 2 últimos años recientes, donde sí el incremento de la inflación superó en un 100% al incremento salarial que nos dieron, tanto en 2021 como en 2022. Entonces, la pérdida en estos 2 años es de un 9% del poder adquisitivo de nuestro salario. 9%. Sí, en estos 2 años solamente. Entonces, imagínate, pues, ustedes se han de dar cuenta de que ya no nos alcanza para lo mismo lo que ganamos hoy. Ya no compramos lo mismo que comprábamos hace un año ni hace 2. Nuestros vales de despensa igual nos damos cuenta de manera muy rápidamente de cómo ya no nos alcanza para lo mismo. Y eso es preocupante porque somos un sector que le aporta muchísimo a la sociedad, a las universidades públicas. Sí, en otros países le preguntaron a Angela Merkel, los ministros, cuando Angela Merkel era el primer ministro en Alemania, le preguntaron los ministros y los jueces que querían ganar lo mismo que los profesores en Alemania, que porque ellos ganaban menos, y lo que le dice Angela Merkel es sencillo, porque gracias a los profesores ustedes son lo que son, ustedes pudieron llegar a ser lo que son. Entonces, no se le da la importancia del sector en nuestro país, hay que ser así como muy claro. Maestro, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero bueno, digamos que buena noticia hasta este momento, y esto se tendría que tener respuesta obviamente en los siguientes días, las siguientes semanas. Sí, así es. Como tú lo comentas, lo importante es que se abre esa ventana para discutir con quienes toman las decisiones en el país y recordarles un día sí y otro también que nos tienen olvidados a las universidades públicas y a sus trabajadores. Así es. Pues estaremos más que al pendiente. Muchísimas gracias y por supuesto pues seguiremos dando lata. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Gracias, José Ángel. Un saludo. Al contrario. Al contrario. Y hay más.